¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande. Es la fuerza de los jubilados, que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad. Sin que los caen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas. Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes, que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad, de verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos, que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir, a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia. Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro no se espera. Se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía. Es la fuerza de nuestra patria. Ahora nos vamos para charlar con el economista más destacado que tiene nuestro país, que es tucumano y que se da un tiempito para charlar cada semana. Hola, mi querido Horacio Robelli, ¿cómo estás? Querida, muchas gracias por la comunicación. Saludos a usted y a todos los amigos de la Tucumana. Bueno, un gusto saludarte. Estamos arrancando una nueva semana con un cimbronazo. Llegamos al final de la pasada. ¿Cómo lo ves? De la semana pasada. ¿Cómo lo ves al gobierno con todo lo que pasó en el... primero con este movimiento del dólar, con el escape de precios que lo charlamos, después con lo que pasó en diputados, después cadena nacional. ¿Cómo estás viendo la situación del gobierno?
Desde el punto de vista económico también, claro. Mira, son horas muy difíciles, pero en realidad la provocada por ellos mismos. Y en el caso del equipo económico, no inocentemente. Milei no tiene idea de nada. Es un alienado mental, no tiene idea de nada. Pero Y lo que dijo lo escribió él, dicen algunos. No, Milei puede decir estupideces como el discurso, claro, el discurso acá se lo hace él porque son todas cosas. Vos fíjate lo ridículo y lo perverso, lo mentiroso el discurso. Dice, no vamos a emitir para financiar el gasto primario. El gasto primario es antes de pagar la deuda. Ellos emiten no para financiar el gasto público, emiten para pagar los intereses de la deuda. O sea que está prometiendo algo que está haciendo desde que llegó al gobierno. No emiten para financiar la obra pública, ni para financiar el pago de las jubilaciones y pensiones, ni para financiar algún otro desfasaje, las cuentas públicas. Emiten y emitieron fuertemente una fuerte creación de dinero, duplicaron la cantidad de billetes y monedas en términos reales, eso era deflacionado, lo duplicaron. ¿Por qué? Porque han entrado dólares y esos dólares que hemos entrado se fueron. Cuando entran dólares al país, pensar los dólares que entraban por el blanqueo, pensar los dólares que entraban por el Fondo Monetario Internacional, pensar todos los dólares que entraban por el superávit comercial del 2024, todos esos dólares que entraron se fueron. Vamos a hacer un ejemplo rápido con el Fondo Monetario Internacional. Entraron 12.000 millones de dólares el martes 15 de abril del 2025 y se fueron, en julio se fueron los 12.000. Por un lado se fueron 6.300, porque la idea de tomar el crédito con el fondo era recomponer las reservas internacionales. Se fueron 6.300 millones de dólares que ya se habían ido hasta el 11 de abril, porque del 2 de enero al 11 de abril se habían ido 6.300 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central. Desde el 14, en realidad el 15 de abril, cuando se abrió el cepo para las personas y se hizo la banda de flotación, se fueron los 5.700 millones de dólares restantes. O sea que los 12.000 millones de dólares que entraron se fueron hasta julio. Ahora entraron en agosto 2.000 millones de dólares más y según ámbito financiero, porque el dato del Banco Central, el balance cambiario tardan en publicarlo. Recién pude ver el de julio, el de agosto lo vamos a ver en septiembre. Pero según ámbito financiero, ya se fueron más de esos 2.000, ya se fueron más de 700 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa? La deuda la contrae el Tesoro de la Nación. Le da los dólares al Banco Central. El Banco Central cumple doble función. Es agente financiero del Estado, pero a su vez es banco de bancos. El Banco Central recibe esos dólares y se los vende al tipo de cambio oficial, 1.300 pesos, a los grandes bancos del sistema financiero legal. O sea, la deuda queda para nosotros en dólares, los dólares los recibe el Banco Central y el Banco Central, la cuenta que hace el Banco Central es ¿qué entra? Absorbe billetes de moneda, ¿qué sale? Oro y divisas. O sea, perdemos reservas para absorber dinero. ¿Por qué absorbe dinero? Porque si no, la inflación sería muchísimo mayor de la que es ahora, nominal, real, como quiera, no había forma de buscar esa inflación. Entonces el gobierno se endeuda, nos endeuda a nosotros, la deuda que a nosotros, la deuda ya es de 465.000 millones de dólares. Este inútil la aumentó en 85.000 millones de dólares. El idiota Milei tiene idea, pero yo te digo, estos que cobran comisión por endeudarnos, todo el equipo que dirige Luis Caputo, nos endeudaron en 85.000 millones de dólares. Si vos me decís que en 85.000 millones de dólares se construyeron 3 millones de viviendas, no se compró un ladrillo, no se hizo nada. La ficción es, nos endeudamos, nos queda la deuda de nosotros, los dólares los tiene el Banco Central, pero el Banco Central no los preserva. Se los vende a tipo de cambio oficial a los bancos que los fugan. Es deuda y fuga. Entraron 12.000 millones de dólares el martes 15 de abril del 2025 y ya se ha venido a julio. Habían ido 6.300 antes. Y los 5.700 que faltaban lo vendieron hasta julio. Entraron 2.000 millones de dólares ahora el lunes 4 de agosto, el lunes pasado. Y seguramente que en el mes de agosto, septiembre, van a tardar esos 2.000 millones de dólares se van. La deuda nos queda a nosotros, los dólares los tiene el Banco Central, pero el Banco Central se los vende en pesos al tipo de cambio oficial a los grandes bancos. Y los grandes bancos lo fugan, para ellos o para sus clientes. Nadie le pregunta qué hacen con esos dólares, porque ese es el grado de libertad que quiere este vendepatria. El grado de libertad es que los bancos puedan comprar dólares y fugarlos, hacer con los dólares lo que quieran. Son de ellos. Y nosotros quedamos con los pesos que después de la devaluación no van a servir ni siquiera para empapelar las paredes. Horacio, y consultarte también cómo ves el tema del dólar, porque a ver, hemos tenido un cimbronazo hace unos 10 días, que esto ha provocado un incremento en el precio de los alimentos, sobre todo, un YPF que
hace lo que quiere, porque sube los precios, ha subido en una semana 3 veces, y sin embargo después el dólar cedió, bajó, pero el precio de los alimentos quedó. Bueno, por supuesto, siempre pasa lo mismo, digamos, ellos, cuando aumenta el dólar, cualquier dólar que aumente, ellos aumentan los precios, después no lo bajan más. Esto siempre pasa así, suben los precios y aumentan los márgenes de ganancia para ellos. Es más, ahora los precios suben y se reciclan por la tasa de interés. Porque si el Banco Central en la última licitación a los bancos le pagó una tasa del 65,33% nominal anual, una tasa del 4,28% mensual, le pagó una tasa por 15 días de 66,35% nominal anual. Quiere decir que a vos en un descubierto en la tarjeta de crédito te venían cobrando 80, 85%, van a cobrar 110, 120%. Y los que tienen, las empresas tienen descubierto en cuenta corriente, le cobraban 45, 50%, ahora le cobran 65, 70%. Como te encarecen, venden menos, te encarecen el crédito para financiarte, vos subís los precios. Entonces acá tenemos un reciclado de la suba de los precios por la suba de la tasa de interés. La suba de la tasa de interés hace que suban los precios de todos los productos porque nadie tiene capital propio para financiar todo el capital de trabajo, se llama el gasto corriente. Lo tienen que financiar con los bancos. Y los bancos han subido las tasas de interés. ¿Quién termina pagando toda la tarjeta de crédito? La gran mayoría de las personas nos estamos financiando con la tarjeta de crédito. Hasta la comida, hasta el medicamento. Yo compro el medicamento y pago con tarjeta de crédito. O sea, nos estamos financiando con la tarjeta de crédito y los saldos que no podemos pagar aumentan y van a aumentar más porque las tasas de interés van a llevar al 110 y 120% anual. A ese camino vamos. Entonces, es una mezcla, un combo, como dicen los chicos ahora, un combo no de hierro, muy difícil de superar si no se toman medidas drásticas que este gobierno no la va a tomar. Porque la libertad de mercado de ellos es que los ricos ganen esta plata, porque eso es lo que fijan los precios. Los bancos fijan la tasa, las empresas fijan los precios. Los únicos que no podemos fijar los salarios somos los trabajadores que nos ponen un techo en la paritaria del 1% mensual. Horacio, te quería consultar, ¿qué es la base monetaria? Y si la base monetaria es la cantidad de billetes y monedas creados y puestos en circulación por el Banco Central. Ahora importamos dinero, antes teníamos una casa de la moneda que lo hacía, que la fabricaba. En su grado de alienación ha importado dinero. El dinero que tenemos lo hacen en China. Así ridículamente como te cuento. Pero el que tiene que autorizar, está el billete, todo, pero tiene que firmar por supuesto que no firma billete por billete, hay una placa que va firmando, le ponen la firma acá, por lo menos esas cosas hacen, le ponen la firma acá, y eso lo tienen que autorizar. Las partidas de millones y millones de pesos que se emiten por día, tiene que autorizarlo el Banco Central. El Banco Central crea dinero por 3 sectores. Uno por el sector externo, ingresan divisas y hace oro de divisas a billetes y monedas. El otro por el déficit fiscal, para financiar el déficit fiscal, en este caso es para pagar los intereses de la deuda, porque nunca este gobierno, lo que dice el idiota el otro día que habló, no sé si fue el sábado, el viernes cuando habló por cadena de televisión, yo no la quizás ni lo escucho, pero que dijo, no vamos a permitir que nunca financió el déficit. Los gobiernos anteriores sí, financiaron su déficit con emisión. Este idiota quiere que la gente es tonta, que no le puede leer un presupuesto. Hay quienes no leen un presupuesto, hay muchos que lo leemos, años leyéndolo. En mi caso, más de 40 años. Y nunca financió el gasto. La deuda la hace para financiar la propia deuda. Bueno, la otra es financiar el déficit fiscal. Entra un título público y sale billete de moneda. Y la otra es la línea de adelantos y descuentos que este gobierno no la reconoce. O sea, cuando vos tenés una empresa que tiene problemas de dinero, el banco le presta. Pero el banco dice, no tengo plata, se la pido al Banco Central. Es una conducta que hacen todos los bancos. Le piden al Banco Central y el Banco Central te emite dinero y después se lo devuelve. Entonces ahí entra un título privado, por ejemplo, un pagaré. Por ejemplo, antes, para recoger la caña de azúcar en noviembre, las grandes ingenios tomaban crédito los bancos. Lo tomaban antes, lo tomaban en junio cuando empezaba y lo pagaban en noviembre. Cuando recogían la caña y la vendían, recogían la caña de azúcar, la hacían azúcar y la vendían, ahí recogían la plata y levantaban el pagaré. Bueno, esto que es normal en cualquier gobierno, acá no se hizo. No es, la línea de adelantos y redescuentos es cero, no hay crédito del Banco Central ni para financiar al Estado en su gasto primario, sí para financiar, y abundantemente para financiar el pago de los intereses. Para eso sí hay emisión y hay colocación de títulos públicos. El total de títulos públicos en pesos que colocó este gobierno, datos oficiales de ellos, es de 175,5 billones de pesos.
Convertido en dólares a 1.300 pesos son 148.000 millones de dólares. Este infeliz nos endeudó en pesos, por supuesto ajustable por inflación o por tasa, como ahora vamos a ver, por tasa fijada por los bancos. El 29 de julio fijaron una tasa del 4,28% mensual, como dije hace un rato, por 15 días, porque el crédito era la LECAP, la letra capitalizada, le dan del 29 de julio al 13 de agosto. O sea, el miércoles 13 de agosto tienen que volver a licitar. En este mes de agosto vencen 23 billones de pesos. En el mes de agosto solamente 23 billones de pesos. En dólares serían unos 17.500 millones de dólares, vencen en pesos, fijaban las tasas en LECAP por los bancos en este mes de agosto. No, es una situación harto difícil porque el gobierno, no inocentemente, sin Milei que no tiene idea de nada, pero no inocentemente, Caputo y Bausili nos llevaron a este callejón sin salida de depender de los bancos y que los bancos fijen la tasa de interés. A los bancos le pagan todo y sin embargo al resto de la población nada. Un ejemplo claro fue lo que pasó. Hacen contratos a futuro. El mismo Banco Central reconoció que perdió casi 500.000 millones de pesos, porque son contratos en pesos. Habían fijado un tipo de cambio al 31 de julio por debajo de los 1.300 pesos y el Banco Central convalidó eso. Y resulta que el tipo de cambio terminó 1.360 pesos. La diferencia la pagamos todos nosotros, vos, yo, todos los que están viendo o escuchando, y costó 500.000 millones de pesos, tuvo que pagar el Banco Central, emitir dinero. ¿Ves que emite? Hijo de... Hay que ser cruel e idiota, como es Milei, para burlarse en la cara a la gente diciendo nosotros emitimos para... Y le pagaste 500, el 31 de julio, unos días antes, le pagaste 500.000 millones de pesos. El gobierno de Milei le pagó por diferencia cambiaria en los contratos a futuro 500.000 millones de pesos. Yo no es cuenta mía, esta es cuenta de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Para haberle dado el aumento que él vetó a los jubilados, sí, para darle el aumento que él vetó a los jubilados, es solamente el 6,7% aumento a todos los jubilados, y el bono llevarlo de 70.000 pesos a 110.000 pesos y después ajustarlo por el IPC, por el índice de precio al consumidor del INDEC, hecho por mes, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, en un gasto de 221.000 pesos. O sea que en un solo día le regaló a los bancos 500.000 millones de pesos, que más de 2 veces lo que hubiera sido este aumento insignificante a los jubilados. Y él dice que se hace patria porque no va a permitir el desequilibrio fiscal. Y le pagó a los bancos. Es cínico, es un idiota. Por ahí ni se da cuenta de esto. Sí, se da cuenta de esto, tan idiota no es. Como dijo, la mejor definición que tuve de Milei en estos últimos momentos, lo que dijo Diana Mondino: o es corrupto o es poco inteligente. Yo creo que no es la otra, además. Es corrupto y es poco inteligente. Pero lo que sí son aves de presa. Acordate que el JP Morgan es el principal banco privado de Estados Unidos. El que fue jefe de la mesa de enero, el JP Morgan, el Luis Andrés Toto Caputo, el actual ministro de Economía. Esto sí, nos llevaron a este callejón sin salida, después ellos se van a ir, cumplieron su función, ganaron plata, nos endeudaron, ahí también estuvo muy bien Diana Mondino. Recomiendo ver por YouTube ese reportaje, cuando dijo, sí, la que declara más plata soy yo, porque la gran mayoría de los funcionarios de economía ninguno no declara lo que realmente tienen. Si declaran lo que tienen, declaran 9 millones de pesos. ¿Quién puede querer a Caputo 9 millones de pesos? ¿Te das cuenta? Es ridículo todo lo que hacen, todo es ridículo. Se abusan de la ignorancia de la población, que hay pocos medios como ustedes que permiten decir estas cosas. Horacio, consultarte antes de despedirnos, ¿cómo se proyecta el dólar? Vi que algunos afines al gobierno hablaban de llegar a fin de año a 1.400. O sea, como no haya mucho movimiento. Depende mucho de la situación política. Yo no digo de octubre. Que sea así, porque si el 7 de septiembre, en la elección del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, Kicillof no hace una mala elección, queda parado como candidato opositor. Y los grupos locales, los Urquía de Aceitera General Dehesa, los Pagani de Arcos, los Arnequian, que fueron los que Arnequian fue el mentor de este idiota, Arnequian de Compañía General de Combustible, los Roca de Techín, han impulsado un grupo de 6 gobernadores que se llama Grito Federal, porque ellos ven que Kicillof puede hacer una buena elección, entonces ellos quieren negociar con el que ganan. Y Milei entra ahí un cono de sombra. Por eso depende mucho de cómo le dan la elección. Si el 7 de septiembre, yo no digo que va a pasar,
no estoy diciendo que va a pasar. Claro. Es más, las encuestas no están diciendo. Por eso, la parte del dólar depende más que nada de la parte política, hoy más que nunca. ¿Por qué? Claro. Porque el dólar está atado con el APE, tienen terrible deuda para pagar y necesitan que los bancos le refinancien. Los bancos le van a refinanciar cobrando la alta tasa de interés, pero si ven que no tienen ninguna posibilidad de pagar, le van a dejar de pulgar a Pineda y le van a pedir juicio político. Una asamblea, como hemos hablado miles de veces con ustedes, una asamblea legislativa por abuso de autoridad, usufructo utilizó la PC del gobierno. Este idiota, para hacerlo de la etapa a la libra, utilizó la PC del gobierno. Por eso no va preso, porque pero nos va a hacer pagar una multa enorme a todo el pueblo argentino por esta trapea que hizo él. O sea, por negligencia en la administración pública, por crueldad manifiesta, le hacen juicio político, lo destituyen. Ahí se llama una asamblea legislativa y la asamblea, hay que destituir a los dos, al presidente y al vice, si no asume la vicepresidenta. Que también debe ser alguna salida que deben tener los grupos locales. Yo no lo conozco a Héctor Manito, no lo vi en mi vida. O sea que no desconozco que esta puede ser también una posibilidad, que no es asamblea legislativa, sino que lo destituyan a este idiota y la pongan a la vicepresidenta. O si no, destituir a los dos. ¿De cara a fin de año decís? No te escuché. ¿De cara a fin de año decís, Horacio? Mirá, depende mucho de las elecciones y depende también mucho de la situación. Si la gente no sale a la calle a quejarse, esto puede seguir en eterno. Te sacan sangre, no te quejas, te dejan sin comida para vos y tu familia, no te quejas, hay más de 1 millón de chicos. Dice la UNICEF que se van a dormir sin comer y lo tomamos con total naturalidad. En mi barrio, que es un barrio de clase media acá en Buenos Aires, en Devoto, mi barrio no es mío, el barrio donde vivo yo. Sí. Mío es Tucumán, lo que siento mío es Tucumán. Esto lo sentí como algo que tuve que vivir. Pero digamos que frente a la placita donde estoy viviendo, hay 4 o 5 chicos jóvenes, fuertes, con capacidad de trabajar durmiendo en la plaza. Entonces, si vos naturalizás todo esto y si el pueblo se degrada moralmente como lo están degradando, y puede ser que no pase nada, pero si el pueblo toma conciencia y sale a la calle y pide la renuncia ya de este insano, bueno, ahí la cosa cambia. Por eso, está todo por hacerse. Hay que ver qué pasa. Lo del dólar depende más que nada de la expresión política. Sí. Te repito, si Kicillof hace una buena elección, queda parado como candidato a presidente. Los grupos locales han creado también ya su propio grupo de los gobernadores. Estos 6 gobernadores son impulsados por Manito, por Clarín. O sea, estos 6 gobernadores y Kicillof aparecen como sombras a este gobierno de Milei, que no tuvo ninguna oposición de verdad mientras fue gobierno, por lo menos hasta ahora. Puede entrar a cambiar a partir del 7. No digo que va a pasar, estoy diciendo puede llegar. Entonces, es aleatorio que le puede decir el dólar, porque el dólar ellos lo pueden mantener a una alta tasa de interés, a una alta suba a los precios, hasta que la gente diga basta. Horacio, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por este contacto con nosotros y vamos a estar próximamente charlando con vos. Al contrario, le agradezco siempre a usted la posibilidad de poder hablar con esta franqueza y hablar en mi provincia. Muchísimas gracias. Un abrazo para el querido Horacio Robelli. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? La diputada Julia Estrada, que está aquí con nosotros y que esta semana fue protagonista porque estuvo allí en el recinto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que viste? Lo que pasó es que, como ya había pasado con jubilaciones, pero en esta oportunidad con universidades y con Garrahan, ejercimos la tarea de representación política. Los de Unión por la Patria la venimos ejerciendo hace tiempo y algunos otros diputados se dignaron a ejercer su tarea, que es la de representar a la gente que está en la calle, ¿no? Porque algunos habían elegido representar al mercado, representar a algunas empresas, hacer obediencia respecto de lo que el presidente decía, aún sin ser de La Libertad Avanza, ¿no? Había un amplio segmento de los diputados que había decidido ser libertarios y darle la gobernabilidad, votarle ley base, votarle FMI, votarle todo, posiblemente por alguna dosis de oportunismo político electoral, posiblemente porque hicimos bien las cosas los que entendíamos que había que mostrar el desastre. En términos universitarios no se puede dar clase ganando lo que se gana. Yo soy docente, ¿no? De la UBA, me pasa que tenemos un salario que no representa lo que uno tiene que poner en términos de carga laboral. En términos de lo que es el Garrahan, es una locura. No solo es el Garrahan, son 10 hospitales pediátricos nacionales que los vamos a financiar con esta media sanción. Ahora tiene que ir al Senado desde ya. Y luego, Dani, todo lo que pasó con una parte de los decretos. Fíjate que fueron muchos, pero siguen siendo pocos todavía respecto a lo que es Sturzenegger. Vialidad Nacional. Tenemos, los organismos de la cultura, el Instituto Nacional del Teatro,
todo lo que significa el impuesto a los combustibles y lo que los gobernadores están planteando en materia de ATN. Bueno, la reconstrucción de los organismos públicos es también una tarea que nos debemos. Julia, y la cadena nacional del presidente de la Nación, donde intenta, a mí me dice, porque esto va a Secretaría de Legal y Técnica, ¿no? Mañana a la mañana estaría ingresando esto que quiere presentar el presidente, esto de las prohibiciones, las sanciones para los legisladores. Me cuenta que no hay absolutamente nada, en realidad. Que el presidente tira esto el viernes a la noche, pero que no se venía avanzando en esta idea. Bueno, no lo sabemos, veremos qué pasa mañana. Pero, ¿y esto? A mí me pareció triste, patético, un síntoma de debilidad, un tremendo síntoma de debilidad. ¿Por qué? Vos pensá, hace una cadena nacional, que no es lo mismo que hacer un anuncio presidencial sin usar la cadena nacional. Lo digo porque cadena nacional tiene otra implicancia. No anuncia nada, porque la verdad es que decir que no va a usar la emisión monetaria, ya lo viene diciendo desde que asumió, cortó algunos canales de emisión, pero hasta ahí. Entre otras cosas, déjame decirte, usaron las transferencias de utilidades del Tesoro en mayo para financiar al Tesoro, las transferencias de utilidades del Banco Central para financiar al Tesoro. Y para un anuncio que es un no anuncio, porque el Congreso, en una república de 3 poderes, sanciona leyes que, por cierto, la de jubilaciones tiene financiamiento previsto. Al presidente no le gusta, pero lo tiene previsto, no como lo de retenciones que no tiene financiamiento previsto. Y establece que ese gasto se tiene que hacer. Después que lo financie el gobierno nacional, como entienda, puede vetar parcialmente si quiere la ley y puede financiarlo de otra forma con el superávit financiero, como por ejemplo. Este es el Congreso que le dio facultades delegadas, que lo apoyó con la ley base. Da la sensación de que el presidente quiere gobernar sin el Congreso de la Nación. Absolutamente. Por eso digo que es un síntoma de debilidad. Es casi un nene pataleando. Es un nene pataleando por cómo funciona la democracia, la división de poderes. Por eso Cristina le decía, te van a tener que sacar con un chaleco de fuerza más que con los pies para adelante, como decía él. Porque es una persona que por momentos está fuera de sí, enojada con cómo funciona institucionalmente la Argentina. Pero además, déjame recordarte, Dani, yo en esto soy bastante insistente. ¿Qué se votó con la ley de jubilaciones? ¿Se votó que los jubilados de la mínima van a ganar 1 millón de pesos? No. No, claro. Lo digo porque tampoco es que del otro lado vamos a cambiar sustancialmente la situación de las personas jubiladas o que ganan la mínima. Es un aumento que lleva a unos 440.000 pesos. Sí, pero vos escuchaste recién lo de Peluc, y ahí voy con los chicos. Escuchaste lo del legislador Peluc, que en una entrevista se le pregunta qué porcentajes implica, ¿no?, cada uno de estos proyectos, moratoria, ley de emergencia en discapacidad, y ni siquiera lo sabe. Te pregunto esto porque son los legisladores con los que ustedes están cara a cara en cada sesión, los escuchan avanzar en sus discursos, lo que argumentan. Vos sabés que yo creo, idea. ¿Sabés qué pienso? Que hay algo de... Ellos dicen, bueno, esto es la casta, ¿no? Como que nosotros somos la casta. Esto que ustedes. Claro, nosotros, sí. El Congreso es la casta. Sí, pero ellos son parte. Los que efectivamente destruyen el rol, porque destruyen el rol genuino de la política como herramienta de transformación, porque no van a las sesiones, faltan. No estudian, no leen los proyectos, les hacen una entrevista, no saben qué contestar. Con suerte manejan algunos datos cuantitativos, yo digo que hasta le tienen miedo a algunos números. E incluso se están sacando fotitos en la sesión. Bueno, ¿te referís a Lemoine? Sí, pero todos en general se dedican a joder con el teléfono más que a estar en la sesión, a escuchar. No están escuchando. Bueno, los que desprecian el rol que les dio, no la política o la Constitución, se los dio la gente. La gente los votó para estar ahí. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo entender, nunca puedo compartir, pero puedo entender que a Milei no le interese que el Congreso funcione. Lo puedo entender políticamente. Sí. Ahora, a un diputado que te votaron para estar ahí, ¿qué estás haciendo? Claro. Vos tenés que ser parte de la discusión, argumentar, porque también hay algo de la argumentación en el Congreso en donde vamos logrando llegar a algunos consensos. De hecho, cuando la jubilación se define aumentar 7,2%, que quizás del otro lado les parece poco, 7,2%, fue el consenso posible para que otras fuerzas
radicalismo, coalición cívica, el bloque de Pichetto, estuviera de acuerdo en votar un 7,2%. Cuando uno dice, ¿por qué el bono va de 70.000 a 110.000 pesos? Hablo del bono de la mínima, y no un poco más que tiene que ver con el dato de inflación. A nosotros el CEPA nos da que debería ser por lo menos 160.000 pesos, 170.000 pesos. Bueno, porque fue el consenso posible en el marco de un debate legislativo que se va dando en comisiones, que se va dando en sesión y que terminamos llegando a ese número. Ahora te pregunto por Libra, porque ahí también pasó algo importante, quiero que te pregunten los chicos, pero el trabajo de la comisión es bastante importante, y en esta semana donde se supo que Julián P. no era Julián P. o no está el registro, no se sabe qué pasó, es realmente una vergüenza. ¿A dónde puede llegar esa comisión? Pero ahora lo hablamos, seguramente los chicos también quieren preguntarte. David, Darío. Diputada, ¿cómo le va? Buenas ¿Cómo andás, noches. David Cayón? Bien. No, voy a hacer un solo paréntesis de los decretos delegados. Uno que parece intrascendente es el de la Marina Mercante, pero lo que esconde ahí adentro es el derecho a huelga. ¿Se acuerdan? Sí, Esto sí. de, bueno, es uno de los decretos delegados que fue rechazado por la Cámara de Diputados. El miércoles van a dictaminar, se supone que es fecha para dictaminar los proyectos de los gobernadores, conocidos así comúnmente. La intención de Unión por la Patria es rápidamente ir al recinto, teniendo en cuenta que todo esto está tenido por las campañas electorales, las elecciones el 7 en la provincia de Buenos Aires, los candidatos, o esperar que pase la elección de la provincia de Buenos Aires y avanzar en el Congreso. Primero mencionaste lo de la Marina Mercante, gracias, no lo quiero dejar pasar. Este es un decreto que incluso los más confiados dudábamos, me incluyo entre los más confiados que dudábamos de la posibilidad de juntar el número, porque es un decreto que Sturzenegger decidió, él y su almohada, no lo discutió con nadie, que había que romper la ley de cabotaje nacional. Lo digo para los que estén viendo del otro lado. Somos los más estúpidos en términos de entrega de soberanía si ese decreto sigue vigente. El Senado ahora lo tiene que terminar de rechazar. ¿Qué establece? Que un barco extranjero, con tripulación extranjera, bajo ley laboral extranjera, que además reduce derechos laborales, se llama liberiana o panameña, la bandera, puede hacer cabotaje en Argentina, es decir, ir de Puerto Mar del Plata a Quequén trasladando petróleo o fertilizantes. Digo, no solo es derecho a huelga, eso es el 340. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a avanzar. Yo creo que hay que avanzar. Sin embargo, quiero decir, esto obviamente forma parte de un debate en nuestro bloque, yo no estoy de acuerdo con sacarle los recursos a Vialidad Nacional, como plantea el proyecto de los gobernadores que tiene media sanción, que reparte todo el ICL, el impuesto a los combustibles líquidos, es decir, una parte mayoritaria a las provincias y el resto al Tesoro Nacional, y elimina Vialidad Nacional. Yo creo que hay que proteger a los trabajadores de Vialidad Nacional, y eso fue lo que hicimos cuando rechazamos el miércoles el decreto que desregula Vialidad Nacional y la disuelve. Así que lo quiero plantear porque me parece que si hay un problema con la obra pública también tiene que ver con que el organismo está siendo desfinanciado y atacado. Entonces, no estoy de acuerdo con que se le saquen recursos en pos de la desidia de Milei y que eso después no pueda volver a su lugar. Darío. Diputada, le quería preguntar por el funcionamiento, bueno, ahora vienen las elecciones del 7 de septiembre locales en la provincia y después las legislativas el 26 de octubre. ¿Cómo imagina el funcionamiento de la Cámara de Diputados a partir de la renovación legislativa? Si cree que Milei va a conseguir, no sé si quórum, pero sí consolidar un tercio para poder sostener los vetos. ¿Qué ve en el recambio legislativo? Bueno, esto es una historia en desarrollo, la historia la estamos escribiendo. Lo que va a pasar con el recambio dependerá de cómo nos vayan las elecciones. Primero, cómo nos vaya, yo soy diputada por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cómo nos vaya en la provincia de Buenos Aires. Y de ahí, como bien lo viene planteando Cristina, finalmente la provincia de Buenos Aires es un lugar fundamental en términos electorales para el peronismo, y de ahí luego viene la segunda prueba, que son las elecciones de octubre. Y está claro, y también aprovecho para hablarle a los que nos estén escuchando, que el resultado será condicionante o no para Milei en la reforma que quiere hacer. Ya habló de la reforma previsional, de la reforma laboral
y de la reforma tributaria. Ninguna son para que la gente esté mejor. Julia, y en ese Ninguna sentido, de las tres. en la provincia han pasado dos cosas importantes en las últimas horas, lo que tiene que ver, por un lado, con el apoyo de Kicillof a Máximo Kirchner a una eventual candidatura, pero además, yo lo contaba recién, este video modificado con inteligencia artificial, ya a esta altura de la campaña, ¿no? Todavía falta bastante, y sin embargo, algo que parece instalarse, ¿no? De acá a todo el proceso electoral. Y te agregó ¿Qué la gravedad foto? le das a eso? Dos hitos de gravedad. Primero la foto que fue previa, la foto que se sacaron usando la simbología del nunca, Sí, más, del nunca más. Referentes Fueron la políticos, matanza. diputados nacionales, intendentes, que son de la nueva alianza PRO, Libertad Avanza, usando los derechos humanos, digamos, en términos negativos, pero usando la simbología para hacer política. Eso me parece que vuelve a correr, se pasaron 3 pueblos, ¿no? Sí. La que Sí, les se le gusta fue la decir mano, a da la todos, sensación. se les recontra fue la mano. Digo, con esas cosas no se jode, me parece que siempre uno puede hacer política sin meterse en esos lugares. Después nos podemos reír de la campera violeta, si los obligaron o no algunos del PRO. Por momentos puede ser divertido, pero está claro que hay que marcar un límite en ese aspecto. Y la segunda cuestión que vos mencionás, el uso de la inteligencia artificial. De nuevo, no estamos hablando de satélites al espacio libertario, porque vos me podrías decir, bueno, usan el símbolo del nunca más algunos comunicadores sueltos o algunos trolls, o hacen el videíto modificado con inteligencia artificial en contra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, algunos trolls. No, lo tuiteó Adorni y lo comparte Milei. Ha retuiteado, claro. Y lo comparte Milei. Bueno, es la práctica, es la práctica. Me parece que jugar sucio a esta altura ya forma parte de lo que entendemos que es el menú de cosas que van a pasar. Bueno, están pero está bueno que acá también. en este canal está bueno que lo muestren. Digo, y que lo digan y que lo remarquen. Porque no se vio, no tuvo repercusión. Bueno, siempre las redes, hoy en día ha cambiado mucho el consumo de información. Digo, vean los pibes sub 30, los pibes sub 20. Sí. La información se consume a través de Twitter, así que tiene que haber una réplica, que el medio, hoy a la mañana vi que Futurock salieron los periodistas a explicar, ayer salieron los periodistas a explicar cuál fue el corte original, pero me parece que tiene que haber un ejercicio del periodismo. Más. Ahí voy, Darío, que seguramente tiene mucho de economía. No bueno, creo que también lo de la política. Nación Más y lo de TN lo estén diciendo, por eso lo digo. Bueno, celebraban en los últimos días que mojen a la gente con los camiones hidrantes, ¿no? Cuando hubo un Pablo Grillo que casi murió en esa situación, que quedó muy gravemente herido, bueno, después nos metemos en eso. Vienen agitando fraude. Quiero retomar eso de lo que te preguntaba porque lo dijo Sebastián Pareja, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, ¿entendés que lo están dando como perdido? ¿Qué pasa ahí? No, a ver. Es una pelea que se va a ir dando hasta las elecciones. Nosotros tenemos que lograr transmitir, y esto es lo más importante, sobre todo para quienes finalmente además integren la lista de diputados nacionales, y en este caso los que ya integran la lista para la legislatura bonaerense, ¿cuál es el modelo de país opuesto al de Milei? Yo lo vengo planteando hace tiempo, digo, y me voy a lo económico, que me parece que es el foco de la cuestión. Tienen insostenibilidad en el frente externo, déficit en cuenta corriente. El atraso cambiario lo negaban, lo tenés a Caputo diciendo comprá campeón, dale comprá campeón. A Milei un mes antes diciéndole a Fantino va a ir al piso de la banda, o sea, va a ir en torno a 1.000, 1.100. Y después sube 12% en un mes el dólar. Y ahora están queriendo negar que va a haber traslado a precio. Estoy hablando de la inflación de agosto, porque el martes sale la inflación de julio, pero la de agosto, que va a salir más adelante, bueno, la inflación de agosto va a tener un traslado a precio, pero claro que lo va a tener. Ya empezás a tener suba del 12% en el precio de la tonelada de maíz, 14% en el precio de la tonelada de trigo. Alimentos se habla de un 4%. Tienen frenadas las verduras. naftas, tienen frenadas las tarifas, digo, están haciendo lo que el FMI les dijo que no tenían que hacer, y tenés actualización de otros precios, como por ejemplo las listas que mandan las empresas a los mayoristas o las empresas a los kioscos, y además aumento de los precios de los autos. En ese escenario, déficit de cuenta corriente, atraso cambiario y bola de nieve de los vencimientos. Yo sé que quizás les va a parecer súper técnico lo que digo, pero te lo digo fácil. Tienen 5 licitaciones en donde el Tesoro Caputo sale
a pedir plata al mercado de acá a octubre. 5 tienen. Y están ofreciendo cualquier cosa en términos de tasa, una tasa muy elevada, para que no tengan más emisión monetaria que la que ya tuvieron producto del desarme de las LEFI, de las letras fiscales de liquidez. Así que lo tienen bastante atadito con alambre al modelo. Por eso quieren que discutamos otra cosa. Claro. ¿Darío? Sí, Juli, están teniendo cada vez más desde el espacio de los economistas, del espacio contacto, tienen vínculo con cámaras empresariales, sectores del empresariado que de a poco deja de verla, para decirlo de alguna manera. Supongo que primero son pymes, segundo son algunos con un poco más de peso. ¿Tienen o todavía no va creciendo? Absolutamente. Yo vengo hablando, pero desde el año pasado, por ejemplo, con ADINRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, que hizo una movida grande en contra del RIGI en su momento, ¿no? El régimen de grandes inversiones. Vengo hablando con los fabricantes de barcos. Esto que acabo de decir del decreto 340, la industria naval está por el piso, si encima los buques van a venir de afuera. Cada uno de los sectores golpeados. Asindar, ahí ya me pongo obviamente del lado de los gremios, con los primeros con los que hablamos son con los trabajadores despedidos. Asindar, 80% paralizada la planta, es la única planta del país que hace aceros largos. 500 suspensiones, van a llegar a 1000. Bueno, es calamitoso. Nunca Asindar tuvo una situación así. Asindar hace, la única empresa que hace las barras para la construcción. Tenés Siderar con chapa también en conflicto, y tenés a Siderca con tubos que resiste. Ahí Roca la cuida un poco más porque además va derecho para el petróleo. Lo que digo es, tenés una paralización en términos productivos, que no es que es sin querer un coletazo, es un coletazo indeseado del plan económico. Es lo que el plan económico espera, porque cuando nosotros decimos no cierra en dólares, hay una forma como cierra. Hay una forma como cierra. A ver, sin industria, porque la industria es demandante de dólares en la Argentina, y sin clase media. La clase media es consumidora en términos de poder adquisitivo, termina teniendo un consumo que pega sobre la demanda de dólares. ¿Y ahí, vos hacés pelota a los salarios, sos Perú, un poco de ricos, la gran mayoría en una gran base más homogénea en términos de ingresos, pero más empobrecida. No tenés industria, digo, le pasa a Chile, que no tiene este problema, no tenés industria textil, no tenés metalmecánica, no tenés nada, ahí te cierra el problema de los dólares. Juli, lo digo porque a ese país están yendo. En ese diálogo con esos sectores que mencionaste del empresariado, ¿qué piden ellos? Digo, ¿qué les piden ustedes como oposición? Porque siempre queda como que algún gobierno de derecha le piden, bueno, reglas claras y que acabe con el populismo, según dice la derecha. Pero ¿qué les dicen a ustedes? Che, necesitamos que se garantice la democracia, supongo. Está muy bien la pregunta, porque uno espera que muchos de los empresarios con los cuales uno habla después se acuerden de lo que nos piden ahora y traten de hacer memoria en gobiernos nacional populares que luego les dan lo que piden. Lo que piden es que haya actividad económica. Porque, está bien tu pregunta, porque uno esperaría que estén a los gritos diciendo dame la reforma laboral, excepto la UIA, que no dijo nada sobre el RIGI, habló de la conducción de la OIA. Sí, pero dijo 1.500 despidos por día ahora. Bueno, pero no dijeron nada sobre el RIGI. Y sí mandaron mail a todos y WhatsApp diciendo quiero la reforma laboral. Ahora, los empresarios que están al frente de sus empresas, en cada una de las provincias, no solamente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en cada una de las grandes ciudades, en Rosario, Santa Fe, los que están al frente de sus empresas te dicen, che, yo quiero vender. Ya no es un problema de costos, no tengo un problema de costo laboral, tengo un problema de que no vendo. Si yo no vendo, no puedo pagar nada, ni el trabajador, ni la luz, ni el gas, ni el flete, nada puedo pagar. Entonces es un problema de modelo económico, de actividad. Sí me parece que Argentina tiene una tremenda deuda en términos de infraestructura para la etapa que viene. Veremos. Bueno, atentos al Congreso. Julia, gracias. Vamos a estar trabajando. Muchas gracias. Julia Estrada, diputada nacional. Gracias. Julia Estrada, diputada. Alfredo, un gran gusto escucharte nuevamente. Jorge Fontevecchia te saluda. Y me parece quizás el día más oportuno para preguntarse, con los datos de caída de consumo por segundo mes consecutivo, si la sociedad en algún momento va a preferir inflación o recesión. Recordémosle a la sociedad de que Menem perdió las elecciones con recesión y 0 de inflación, y que luego la convertibilidad se cayó incluso con deflación. O sea, hasta qué punto el traditio, el intercambio entre menor inflación
y recesión en determinado momento pasan a ser más importante que no haya recesión, aunque haya un poco de inflación. Me gustaría escuchar tu opinión con todo gusto, querido Alfredo. Buen día, Jorge, y es una pregunta clave lo que decís vos, y está muy bien todas esas referencias históricas. A veces cuando se hace el análisis económico tradicional se piensa en una hipercoyuntura como si no hubiese existido el pasado, y vos tocaste dos momentos claves para tratar de entender el presente. Uno es en el 95, Menem gana las elecciones con una tasa de desocupación de casi el 17%, caída de la economía muy fuerte, pero estabilidad cambiaria y estabilidad de precios que venía con el arrastre de la convertibilidad, y ahí funcionó la memoria histórica de la crisis de la hiperinflación. De la Rúa cae con deflación de precios, pero ya acumulando 10 años y medio de una convertibilidad con unos costos sociolaborales muy elevados. ¿Cómo son los tiempos sociales para la reacción o la búsqueda de otra opción frente a este continuo deterioro sociolaboral y productivo? La verdad que no lo sé. Sí te puedo dar una pista, que además de estas cuestiones cambiarias, monetarias, laborales y de actividad productiva, la clave está en la disponibilidad de dólares, en la fase, si querés, financiera cambiaria. ¿Cuántos dólares tiene disponible el programa económico, un modelo económico determinado, para tratar de avanzar con sus lineamientos que plantea? Entonces, me parece que ese es el punto donde uno puede decir, bueno, hasta acá llegó y no puede seguir financiando, precisamente en este caso, para mí, un modelo regresivo. Entonces, para mí ese es el interrogante con Milei. Para cerrar, vos fíjate que Milei tuvo 3 instancias de que aparecieron dólares, de financiamiento de este modelo profundamente regresivo y de destrucción del entramado productivo y laboral. Punto 1, el primero fue, después de la mega devaluación del 13 de diciembre del 2023, tuviste unos 6 meses de unas liquidaciones de dólares récord, teniendo en cuenta a la vez que venías de la recesión pasada. O sea, pasaste el primer semestre del 24. El segundo semestre del 24, ¿qué canal de financiamiento consiguió? Fueron 22.000 millones de blanqueo. Y ya agotado, ¿qué es lo que consiguió en el primer semestre de este año? El crédito del Fondo Monetario Internacional. Entonces, las tensiones empezaron a aparecer precisamente en este comienzo del segundo semestre. Bueno, ¿va a tener disponibilidad de dólares o no? Bueno, y entonces ahí es donde para mí se juega el modelo de Milei. Me decía Labaña que este modelo, desde el punto de vista macroeconómico, puede durar todo el tiempo que Estados Unidos esté dispuesto a darle dólares a la Argentina. Y aquí vale la pregunta si aquella visita del secretario del Tesoro, cuando dijo que Estados Unidos, ya no el Fondo Monetario, el Banco Mundial, sino Estados Unidos, estaba dispuesto a darle todos la ayuda que fuera necesaria si Argentina la requiriese. Permitidme simplemente, como una especie de análisis contrafáctico, decir, bueno, imaginemos que Estados Unidos considera a Milei fundamental y que está dispuesto a enviarle dólares que necesite. La pregunta que aparece inmediatamente después es, bueno, por un lado Milei enfrenta el riesgo de que no tenga todos los dólares que necesita, como vos hiciste muy bien en cada uno de estos semestres, se va consumiendo de a $10.000 por semestre, 10.000 millones de dólares por semestre, y a veces más. Ahora, la otra pregunta es si finalmente el problema es, aunque la macro esté sustentada por la cantidad de dólares que considere Estados Unidos que debe mandarle para que este modelo se sustente, si la sociedad argentina
está dispuesta a soportar una recesión continua, porque a diferencia de la época de Menem, que vos bien marcás, pasaron 10 años y medio hasta que la sociedad estallara, hay quienes dicen que el plan de Milei es el de Menem pero del 97, porque el comienzo de la convertibilidad generó un boom de consumo. Recordad que al año siguiente de comenzada la convertibilidad, el crecimiento del Producto Bruto fue 9%. Es decir, Menem gana la reelección en el 95 por más del 50% de votos, porque evidentemente la convertibilidad inicialmente mejoró la capacidad de consumo de un porcentaje importante de la población. Luego, volviendo al tema del dólar, consumía las joyas de la abuela, que era la venta de las empresas públicas. En el segundo lustro del 90 se quedó sin los dólares, pero al mismo tiempo de quedarse sin los dólares empezó a ser recesivo. El plan de Milei no tuvo por esos primeros 5 años de Menem, en el que hubo un crecimiento de la capacidad de consumo de la población. O sea, ¿es correcto comparar a Milei con el segundo Menem, el Menem post-97, y decir, acá en este proceso antiinflacionario no hubo un aumento del consumo como sí lo hubo en el comienzo de la convertibilidad? Yo coincido plenamente con esa descripción, solamente que a la vez también a mí me sirve todos esos análisis siempre de referencia histórica, pero después hay, a ver cómo te lo menciono, hay matices porque existen cambios en la sociedad, porque la sociedad va cambiando. Y esta sociedad ha cambiado, no es la misma de la década del 90. Calculá que en última instancia es como que pasaron 35 años, fíjate a nivel generacional, que hay otra generación con muchísimos cambios. Digamos, no vivieron la dictadura, no vivieron la hiperinflación, digamos, es otra historia a lo que se le suma todo el cambio tecnológico, la transformación estructural del mercado laboral. Simplemente lo menciono para incorporarlo en ese análisis base que vos describís. A mí me parece que ese es un gran interrogante, hasta cuándo la sociedad va a soportar este deterioro de las condiciones de vida, o sea, del bienestar general. Es un interrogante inmenso, Jorge. Me sería muy difícil en pocas palabras tener una definición tajante al respecto. Yo creo que es una sociedad que, vos fíjate que siempre me pregunta, bueno, pero puede llegar a estallar por la pobreza, puede estallar por el desempleo. Mira, yo creo que las economías argentinas, por su particularidad, a diferencia de otras de América Latina, esos proyectos económicos y políticos llegan a su límite por la disponibilidad de dólares. Después hay diferentes modos que la sociedad argentina se ha ido adaptando. Y para cerrar este punto, es cierto que aparece Estados Unidos detrás para decir, bueno, va a seguir dando, pero ¿cuántos dólares? Después está lo del fondo, no, ¿cuánto puede? Digamos, en el mejor escenario, pienso en mejor escenario para Milei, y que Trump y diga, bueno, es el único ultraderecha que está en el mapa de América Latina, desde México para abajo. Bueno, ¿cuánto le puede dar? Pues, todo bárbaro, pero el gobierno de Estados Unidos, la administración de Estados Unidos tampoco es ingenua. ¿Cuánto le puede regalar? Digamos, 10.000 millones, ya que sería una cuestión, ya para mí un monto elevadísimo para un país que no tiene capacidad de pagar la deuda. Está claro que la Argentina no puede pagar la deuda, y tampoco eso va a alcanzar. El modelo en sí es insustentable, el esquema económico de Milei es insustentable. Y ese cuándo, ¿no? Siempre dicen los economistas que pueden decir qué es lo que va a pasar, lo que no pueden prever es cuándo, ¿no? El punto es, el año que viene, por ejemplo, solamente deuda tiene que pagar 10.000 millones de dólares. Para poner en tamaño esto, decir, bueno, si Estados Unidos le diera 10.000 millones de dólares, aún así no le va a alcanzar para cruzar. ¿Hasta cuándo? Obviamente lo está diciendo no hasta 2027. La pregunta es, al segundo semestre de 2026,
crees que todavía podría llegar, o cuándo crees que sería el punto a partir del cual, si no cuenta con la ayuda de los Estados Unidos, la falta de dólares empieza a ser el problema? Que vale recordar, también la historia nos demostró, o sea, la convertibilidad cae también por falta de dólares, ¿no? Cuando el Fondo Monetario le dice a Cavallo que no, siendo Cavallo superministro de la Rúa. Exacto. Mira, para mí la fecha clave es la semana posterior a las elecciones. No, ni te pienso en el 2026. La semana posterior a las elecciones para mí es clave, independientemente del resultado, que el gobierno lo va a presentar que es un triunfo, y que amplió su bancada de diputados, de senadores, que el país es más violeta de como era, etcétera, digamos. La narrativa del triunfo del gobierno es tan visible como que no necesitas ser un gran analista político. O sea que vamos a, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer con esa imagen de triunfo? Porque el mercado sí va a empezar a ver con más detalle, va a poder avanzar en las reformas que quiere hacer o no va a poder. Pero independientemente de esas reformas, que son las que quiere el establishment local e internacional, es qué es lo que va a hacer con su régimen cambiario. Si él no aprovecha esa real o ficticio triunfo después de las elecciones de octubre para modificar este esquema, y bueno, solo se está rumbeando a chocar con un paredón. Aquí quiere preguntarte Claudio Mardones. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Alfredo, ¿cómo estás? Y ahí quería consultarte sobre otro punto que está vinculado con el fondo, y es la última cadena que protagonizó el presidente Javier Milei. Buscó penalizar a quienes aprueben leyes que violen el déficit cero, pero también mencionó la posibilidad de mandar una ley de déficit cero, y eso para muchos fue un déjà vu. Fue viajar a julio de 2001, cuando el Congreso de la Nación aprobó específicamente una ley de déficit cero que la Corte Suprema después derogó y declaró inconstitucional en el año 2002. ¿Cuál es tu lectura? ¿Fue un gesto de Milei para endulzarle los oídos al fondo hasta que se vuelvan a reencontrar en marzo? ¿Es el arranque de la campaña? ¿Es una mirada para el establishment de tratar de hacer campaña con el déficit cero? ¿Cuál es tu interpretación? Primero, que es una muestra de debilidad, no es una muestra de fortaleza, porque a la vez es una tontería lo que plantea en términos prácticos, lo que quiere decir. Entonces es como mensajes a todos los que vos estuviste mencionando, pero la verdad que ya con la experiencia argentina, si nosotros sabemos así rápidamente en esta conversación informal, todo lo que fue el pasado de la Argentina, vos pensás lo que están pensando invertir en Argentina, no conocen la historia de la Argentina, por eso te digo que es una tontería, y que es una muestra de debilidad, después de perder hace algunas semanas 6-0 en el Senado, después de perder 12-0 exactamente en diputados, y después que decís, bueno, pero ¿cuál es la fortaleza política que puede tener este gobierno? Porque la verdad hasta ahora tampoco ha demostrado habilidad política en la construcción de ciertas alianzas, pero bueno, después se verá. Por eso para mí es fundamental qué es lo que va a hacer, si querés, a partir de noviembre, noviembre, diciembre, eso ahí te va a definir la segunda mitad del mandato de Milei. Entonces, sin tener esa variable X despejada, es muy difícil saber qué es lo que puede ser el 2026 y el 2027. Entonces, ahí es la clave para mí. Digo, siguiendo con las repeticiones de la historia, lo mismo sucedió en 2017, en noviembre y diciembre, después de que Macri ganó las elecciones. Las decisiones que tomó, en lugar de fortalecerlo, a pesar de que había ganado las elecciones, lo debilitaron, ¿no? O sea, ¿qué decisiones vaya a tomar Milei entre noviembre y diciembre? Exactamente. Alfredo, gran placer escucharte nuevamente. Te agradecemos mucho tu predisposición.
Estoy yendo a la marcha por nuestro país, en defensa de la compañera Cristina. Por recuperar un Estado de Derecho. Por Cristina y por todo el pueblo. Por el respeto a las instituciones y a la democracia misma, estamos marchando en defensa de nuestra compañera. Porque tenemos memoria, porque tenemos historia. No nos han vencido y no nos vencerán. Porque más temprano que tarde el pueblo siempre vuelve y vamos a volver. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. ¡Argentina! 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 Gracias de corazón. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro. Sabe que se cae. Y por eso estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver. Y además, vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, los pueblos finalmente siempre vuelven. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes